Hoy a la tarde en Alaska hay una cumbre prevista entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para intentar, al menos es la pretensión de Trump, lograr un acuerdo para terminar con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay muchas dudas sobre esto. Efectivamente, ¿qué puede ocurrir ahí, donde no está Ucrania sentada en esa mesa de negociación, para lograr que se termine este conflicto que ya tiene más de 3 años? ¿Qué le puede ofrecer Trump? ¿Qué puede llegar a negociar Putin? Vamos a consultarlo con un especialista. Estamos en comunicación con Gabriel Puricelli, que es analista internacional, sociólogo y coordinador del programa de política internacional en el Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? ¿Qué chances hay, digamos, sin estar ahí por supuesto, de que efectivamente ocurra algo parecido a un posible acuerdo de paz? En primer lugar, la ausencia de Ucrania hace que no se pueda esperar que haya un acuerdo de paz, porque los países en conflicto son la Federación Rusa, el agresor, y Ucrania, el país agredido, que no se sienta a la mesa. Como dice el viejo refrán, si no estás sentado a la mesa es porque sos uno de los platos del menú. Y probablemente algo de esto sea lo que tenga en mente el propio Trump. Sin duda es lo que tiene en mente Putin, que lo que está buscando es la legitimación de parte de los Estados Unidos para tener una esfera de influencia en Europa y para que se le reconozcan ganancias territoriales. Este es el planteo de Rusia, y en los últimos días el propio Trump ha dado a entender que su plan de paz incluiría la cesión de territorio ucraniano, cosa que por supuesto Trump no puede hacer en nombre de ese Estado, pero que retóricamente ya se ha arriesgado a hacerlo. Gabriel, desde las partes nadie está marcando los detalles que se pueden llegar. Al punto es muy difícil creer que se juntan dos presidentes, que Trump se expone a un encuentro con Putin sin que ya esté preacordado exactamente para qué se reúnen y qué va a salir de ese encuentro. Sin embargo, no hay muchas definiciones muy concretas. ¿Puede pasar que no pase nada? Puede pasar que no pase nada, porque efectivamente, como vos bien lo decís, lo habitual es que las cumbres presidenciales ocurran luego de que las terceras, las segundas líneas de los respectivos gobiernos se pusieron de acuerdo sobre algo. Y los presidentes habitualmente solo se reúnen para sancionar acuerdos que ya han sido finalizados en mesas más discretas. El estilo de diplomacia de Trump es completamente opuesta a esto. A Trump le gusta apostar, a Trump le gusta ser visto como el que resuelve los problemas, no delega en el Departamento de Estado, no le delega en su diplomacia las funciones que todos los presidentes anteriores han delegado, y por lo tanto la reunión puede dar sorpresas, puede ser completamente decepcionante porque no dé ningún resultado. Es decir, acá hay un grado de improvisación y de zigzagueo sistemático de la política exterior de Trump, del que no hay que olvidarse cuando pensamos qué es lo que pueda pasar en esta reunión. Reunión que, por otra parte, es muy particular porque le permite a Putin, un líder que como resultado de su agresión a Ucrania está muy aislado internacionalmente y que prácticamente no hay países del mundo que estén dispuestos a invitarlo a pisar su suelo, está invitado después de 12 años a pisar cielo estadounidense. Eso desde el vamos es una gran victoria para Putin. Y por el otro lado se plantea una situación que podríamos llamar paradójica. Putin no solo no puede viajar al exterior porque casi ningún país está dispuesto a invitarlo, sino porque tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Pero Estados Unidos no es firmatario del Tratado de Roma y por lo tanto es uno de los pocos países del mundo que no tiene la obligación de arrestar a Putin. Gabriel, ahora, si Putin se lleva algo,
de esa reunión, por ejemplo, la promesa de anexar algún territorio, que de hecho es lo que está yendo a buscar, eso implica una incomodidad enorme para Europa y el resto del mundo. Es que se puede todavía en el siglo XXI conquistar un territorio invadiendo al otro. ¿Cuál puede ser la estrategia que acuerden con Trump para poder zafar de esa conclusión, que efectivamente Rusia se llevó territorio habiendo invadido? Bueno, no creo que esa pueda ser la conclusión de esta reunión, porque como lo decíamos al principio, tiene que haber una aceptación de Ucrania respecto de esto. El presidente Zelensky ha sido muy claro que no está dispuesto a aceptarlo. Lo que se baraja como hipótesis es que se pueda acordar un armisticio donde haya un reconocimiento de hecho de las ganancias territoriales de la Federación Rusa, mientras que el derecho internacional, que no lo pueden modificar ni Putin, ni Trump, ni Zelensky, no reconocería esas ganancias territoriales porque, como vos bien lo señalabas, cualquier ganancia de territorio en un conflicto no da derechos a la potencia ocupante. Esto vale, por supuesto, para Ucrania, como vale, por ejemplo, para Israel en los territorios ocupados. ¿Cómo funcionaría la convivencia en la práctica? En los hechos le ceden el territorio, pero formalmente en los papeles, para decirlo de alguna manera muy coloquial, no. Se aceptaría, y acá estamos entrando puramente en el terreno de las hipótesis, la realidad hecho en el terreno, que es el control efectivo que tiene sobre el Donetsk y el Donbass la Federación Rusa. Trump utilizó el término trueque de territorio, land swapping fue la expresión que usó hace unos días. Hay que recordar que Ucrania tiene control territorial sobre unos pocos kilómetros cuadrados de la Federación Rusa en la provincia, en el Oblast de Kursk, con lo cual puede ser también que lo que tenga en mente Trump es la cesión de algunos kilómetros cuadrados controlados por la Federación Rusa a cambio de que Ucrania devuelva el control territorial de esa porción de la Federación Rusa. Pero en este punto son meras hipótesis porque hay muy poca claridad en la información pública respecto de lo que están dispuestos a negociar. En cualquier caso, me parece que lo que hay que dar es un marco más general. Putin viene reclamando algo que el derecho internacional no reconoce, que son las esferas de influencia. Claro. Y Trump, invitándolo a territorio estadounidense, de alguna manera está diciendo, bueno, podemos volver al mundo de las esferas de influencia, a ese mundo que pactaron Stalin, Roosevelt y Churchill en Yalta, y a cambio del reconocimiento de una esfera de influencia para los Estados Unidos, Estados Unidos podría estar dispuesto, bajo Trump, a reconocerle una esfera de influencia a la Federación Rusa, algo que todos los gobiernos estadounidenses, desde que Putin está en el gobierno, a lo que se negaron, ¿no? Por lo pronto ya esta reunión lo hace a Putin un poquitito menos pari. Claro. Ahora, Gabriel, muy breve, antes de despedirte, ayer Milei se comunicó con Zelensky, hablaron de varias cosas, también de la agenda económica, de intercambio, pero hubo una mención a, digamos, una pretensión de Milei de tratar de interceder por Ucrania ante los Estados Unidos. ¿Hay algo que se pueda rescatar, crees vos, de ese diálogo? La verdad es que parece haber sido una iniciativa ucraniana para romper parcialmente el aislamiento. Es parte de una serie de comunicaciones con jefes de Estado que ha tenido Zelensky en los últimos días, donde trata de alguna manera de compensar este ninguneo abierto de parte de Trump. No parece haber sido, no ha sido, por lo menos en la comunicación pública, una comunicación telefónica muy significativa. Hay que recordar que el presidente Milei, después de haberle prometido amistad a Ucrania y de seguir defendiendo, como Argentina lo viene haciendo desde 2014, cuando la Federación Rusa ocupó Crimea, la integridad territorial de ese país, Argentina en febrero de este año se abstuvo, cambiando su voto, que siempre había sido a favor de Ucrania,
a una resolución de Naciones Unidas condenando y pidiendo el retiro de las tropas rusas. Uno podría decir que la conversación telefónica de ayer habría sido significativa si Milei le hubiera prometido a Zelensky que este abandono de Ucrania que decidió Milei en febrero de este año se dejaba de lado y Argentina volvía a apoyar la integridad territorial de Ucrania. Algo que, por cierto, es esencial para la Argentina porque el principal fundamento del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es por ese principio de integridad territorial que lamentablemente el gobierno de Milei abandonó en Naciones Unidas en febrero de este año. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Gracias por el llamado. Hacemos un breve corte. Son casi las 8. Por eso, señor.